Existe un momento preciso, generalmente cerca de los 48 años, a veces a los 49 o 52, dependiendo de cuán disciplinado hayas sido, en el que las matemáticas de tu plan de retiro empresarial dan un giro violento y destructivo. La herramienta que has estado alimentando obedientemente durante 2 décadas, siguiendo cada consejo convencional, comienza de repente a trabajar en tu contra. Y lo más aterrador es que esta transición es completamente invisible. No recibirás una notificación en tu aplicación financiera. No habrá un correo electrónico urgente del Departamento de Recursos Humanos advirtiéndote del peligro. Y puedes estar absolutamente seguro de que el fisco no te llamará para decirte que quizás deberías redirigir tu capital hacia otros vehículos. Ellos simplemente van a esperar, sentados en silencio durante décadas, para entregarte una factura masiva cuando cumplas los 73 años. Hay una cifra específica que nadie se atreve a escribir en la pizarra de las reuniones de planificación. Y es que para las personas con ingresos altos y un patrimonio sólido, el mayor riesgo existencial no es quedarse sin dinero, sino el impacto de los impuestos. Ahorrar demasiado en una cuenta de jubilación tradicional, especialmente a medida que te acercas a la vejez, podría exponerte a retiros mínimos obligatorios de una magnitud tal que devoren tu riqueza. Si hoy te encuentras en un tramo impositivo del 22 o 24%, es muy probable que estés inyectando capital en un vehículo que te lo devolverá años después cobrándote un 32%. Eso no es un diferimiento de impuestos beneficioso. Eso es, en términos técnicos y crueles, un aumento de impuestos a plazos. En los próximos minutos voy a desglosar las matemáticas de estas distribuciones obligatorias que quitan el sueño a los mejores asesores fiscales. Pero primero, quiero que veas un problema mucho más silencioso y profundo que se esconde dentro de la mayoría de los planes empresariales actuales. Porque está multiplicando el daño de una manera que la mayoría nunca ve venir. Antes de continuar, quiero ser extremadamente claro. El plan de retiro tradicional no es una idea intrínsecamente mala, y esto no es un video sobre teorías de conspiración. Para el tercer trimestre de 2025, el número de millonarios en este tipo de cuentas alcanzó un récord histórico de 654,000 personas. Según los datos de las principales gestoras de activos, este vehículo funciona de maravilla, especialmente durante tus 20 y 30 años. Sobre todo cuando tu empleador iguala tus aportaciones y si tu tasa impositiva actual es genuinamente más alta de lo que esperas que sea en tu jubilación. Sin embargo, estas cuentas tienen una fecha de caducidad, un punto específico y matemáticamente definible, donde aportar el máximo permitido pasa de ser una estrategia óptima a una activamente perjudicial. El problema es que la mayor parte de la asesoría financiera que recibirás es estructuralmente incapaz de decirte cuándo llega ese momento. Y no es porque tu asesor sea incompetente, sino porque sus ingresos aumentan a medida que tú acumulas más activos bajo su gestión. La simple verdad de que parte de tu dinero debería estar en una cuenta de inversión sujeta a impuestos, en lugar de una cuenta con impuestos diferidos, no encaja precisamente bien con su modelo de ingresos. No es una conspiración, es una cuestión de incentivos básicos. Considera tu plan de retiro tradicional como una unidad de almacenamiento alquilada. Cuando firmas el contrato inicial, te sientes como un genio. Tienes pertenencias que no quieres que ocupen espacio en tu casa en este momento. El precio por metro cuadrado es excelente y te dices a ti mismo que ya lo organizarás más tarde. Año tras año, llenas la unidad con disciplina. Te sientes responsable, organizado y virtuoso. Pero el problema con las unidades de almacenamiento es que pagas el alquiler para siempre. Y llega un punto en el que el gobierno empieza a tener la llave de la cerradura. No es una metáfora.
El fisco decide literalmente cuándo tienes que empezar a vaciar el lugar. Y cuanto más grande sea la unidad, más le deberás cuando finalmente lo hagas. Cada peso que pones en ese plan tradicional es un peso que eventualmente tendrás que sacar de esa unidad de almacenamiento a cualquier tasa impositiva que se aplique en ese momento futuro. La promesa original era que tu tasa impositiva en la jubilación sería menor que durante tus años laborales. Para muchos ciudadanos, eso termina siendo cierto, pero para las personas que están viendo este video, las personas que realmente han ahorrado, que tienen saldos reales y que han mantenido la disciplina durante 2 décadas, esa suposición se está desmoronando silenciosamente. Y voy a demostrarlo con cifras crudas antes de llegar a la bomba de los retiros obligatorios, analizando un problema que está ocurriendo dentro de tu plan actual y que seguramente no has cuantificado todavía. Para comprender la magnitud de la trampa en la que te encuentras, debemos observar la matemática despiadada de los costos ocultos, aquello que sucede mientras duermes y crees que tu patrimonio está seguro. Consideremos a 2 inversores hipotéticos, Alberto y Bernardo, quienes durante 30 años aportan fielmente 10,000 unidades monetarias anuales a sus planes de jubilación, obteniendo un rendimiento promedio del 7%. Alberto, meticuloso y consciente, paga un promedio del 0,5% en comisiones anuales totales. Bernardo, siguiendo la inercia del plan que le asignó su empresa por defecto, paga un 1,5%. Al final del camino, Alberto posee aproximadamente 930,000 unidades, mientras que Bernardo se queda con 740,000. Esa diferencia de apenas un 1% en las comisiones resulta en una brecha de casi 190,000 unidades que simplemente se evaporaron. No se perdieron en el mercado. No fueron víctimas de una mala racha económica. Se las tragaron las comisiones de gestión de forma silenciosa. Lo más inquietante es que, según informes de la Oficina de Contabilidad Gubernamental, el 40% de los ahorradores no comprende en absoluto estas tarifas, y un 41% ni siquiera es consciente de que las está pagando. Creen que su dinero crece en un vacío de pureza matemática, sin entender que están pagando una renta abusiva por esa unidad de almacenamiento que mencioné antes. En planes de empresas medianas o pequeñas, es extremadamente común ver costos de administración de hasta el 1,37%, una cifra legal pero letal para el interés compuesto a largo plazo. Más allá del drenaje de las comisiones, existe una capa de complejidad fiscal que la mayoría ignora hasta que es demasiado tarde para reaccionar. Existe un contraste fundamental entre una cuenta de corretaje sujeta a impuestos y tu plan de jubilación tradicional que determinará tu nivel de vida real en 2 décadas. En una cuenta de inversión estándar, las ganancias de capital a largo plazo gozan de tasas preferenciales. Para el año 2026, un declarante soltero no paga nada de impuestos sobre estas ganancias si su ingreso se mantiene por debajo de una cifra cercana a las 50,000 unidades, y apenas un 15% hasta superar el $500,000. Sin embargo, cuando retiras dinero de tu plan de jubilación tradicional, cada centavo es gravado como ingreso ordinario. Podrías terminar pagando un 22, 24 o incluso un 32%, dependiendo de tu situación total. Esto significa que el beneficio fiscal que recibiste al entrar es una ilusión óptica si al salir terminas entregando una porción mucho mayor de tus ganancias acumuladas. Muchos planes de empleadores están saturados de fondos de gestión activa costosos, lo que genera una combinación desastrosa. Una carga por comisiones que frena el crecimiento y una carga fiscal futura que lo mutila. El problema real para las personas que ya tienen ingresos superiores a las 150,000 unidades y llevan 20 años en el sistema
no es que no estén ahorrando lo suficiente, sino que están acumulando demasiado ingreso ordinario, bloqueado en una bóveda de impuestos diferidos, descuidando la flexibilidad de una cuenta que tribute por ganancias de capital. Permítanme presentarles a Marcos, un personaje que representa a la perfección esta encrucijada. Marcos tiene 51 años, es ingeniero senior en una empresa tecnológica de tamaño medio y ha maximizado sus contribuciones al plan de retiro desde que tenía 30 años. Es un hombre disciplinado, metódico, exactamente el tipo de persona para quien este sistema fue diseñado. Actualmente tiene 420,000 unidades en su cuenta tradicional y su empleador aporta un 5% adicional. Marcos se siente orgulloso de ese saldo y tiene motivos para estarlo, pues ha hecho todo lo que se supone que es correcto. Sin embargo, recientemente se sentó con un planificador financiero que cobra por honorarios, un profesional que no depende de las comisiones por los productos que le vende. Y lo que descubrió alteró su estrategia de inmediato. Marcos se dio cuenta de que su éxito pasado se estaba convirtiendo en su mayor vulnerabilidad futura. Estaba alimentando un gigante que, al despertar en su vejez, tendría un hambre voraz de impuestos. En las próximas secciones, veremos cómo la historia de Marcos nos revela el peligro de las distribuciones obligatorias, pero antes de entrar en ese caos matemático, debemos entender que la arquitectura de liquidez de tus ahorros es lo que realmente determinará si tu jubilación será un retiro dorado o una lucha constante contra la burocracia tributaria. Quédate conmigo, porque lo que Marcos descubrió sobre las tablas de esperanza de vida y las obligaciones de retiro es algo que me obligó a revisar los datos 2 veces antes de poder creerlo. Regresemos a la metáfora de la unidad de almacenamiento, porque es aquí donde la situación pasa de ser un simple inconveniente a una hostilidad activa por parte del sistema. Al cumplir los 73 años, o los 75 si naciste después de 1960, el tiempo de la discreción se termina. El fisco utiliza una herramienta llamada tabla de vida uniforme para dictar cuánto debes retirar cada año de tus cuentas de jubilación, te guste o no, y sin importar si el mercado está en mínimos o si realmente necesitas ese capital. A los 73 años, el divisor de distribución es de 26,5 años basado en tu esperanza de vida. Si tomamos el caso de Marcos, quien hoy a los 51 años aporta el máximo permitido para 2026, que es de 24,500 unidades, más la generosa aportación de su empresa. Y suponemos que mantiene este ritmo hasta los 65 años con un rendimiento conservador del 6%. Su cuenta tradicional podría alcanzar fácilmente los 2 millones de unidades cuando llegue el momento del retiro obligatorio. Al dividir esos 2 millones por el factor de 26,5, su primer retiro obligatorio asciende a aproximadamente 75,000 unidades. Este monto se suma íntegramente a sus ingresos anuales y tributa como ingreso ordinario. Pero el daño no termina ahí. Apenas es el inicio de una reacción en cadena que la mayoría de los ahorradores nunca se detiene a modelar en una hoja de cálculo, porque requiere mirar más allá de la próxima declaración anual. Esta inyección forzosa de liquidez actúa como un detonante para otros 2 pilares de tu economía en la vejez: la seguridad social y el seguro médico nacional para adultos mayores. Cuando tus ingresos combinados superan ciertos umbrales, hasta el 85% de tus beneficios de seguridad social se vuelven tributables. Si Marcos recibe 40,000 unidades anuales por este concepto, 34,000 de ellas se sumarán a su ingreso gravable debido al retiro obligatorio masivo de su plan de jubilación. En total, su ingreso tributable antes de deducciones superaría las 109,000 unidades, situándolo firmemente en el tramo del 24%
o incluso rozando el 32% en años futuros a medida que el retiro obligatorio crezca por el interés compuesto remanente. Pasó décadas difiriendo impuestos en el tramo del 22% para terminar pagando un 32% al salir. La unidad de almacenamiento resultó ser mucho más cara de vaciar que de llenar, pero el golpe de gracia lo da el ajuste de las primas del seguro médico por nivel de ingresos. Para 2026, los umbrales para declarantes individuales comienzan en las 109.000 unidades. Al cruzar esa línea, los recargos anuales por la cobertura médica pueden oscilar entre 1.100 y casi 7.000 unidades adicionales por año. Lo más insidioso es que este sistema tiene una mirada retrospectiva de 2 años. Un retiro obligatorio elevado hoy afectará tus costos médicos 2 años después. Y es una campana que no se puede dejar de tocar. Es un efecto dominó. Un solo retiro forzado eleva tu ingreso ajustado, lo que a su vez grava tu seguridad social y dispara el costo de tu salud. ¿Por qué nadie te advierte sobre este precipicio matemático? La respuesta no reside en la estupidez, sino en la estructura de incentivos de la industria financiera. La mayoría de los asesores tradicionales basan su remuneración en el volumen de activos bajo gestión. Para ellos, que tú mantengas el máximo capital posible dentro de una cuenta de jubilación tradicional es escenario ideal, ya que ese dinero está bloqueado y genera comisiones constantes sobre un saldo que crece sin retiros. Sugerirte que detengas tus aportaciones por encima de lo que tu empresa iguala y que muevas ese flujo hacia una cuenta de inversión, sujeta a impuestos, donde el capital es más fluido y podrías decidir gestionarlo por tu cuenta, o de forma más eficiente, reduce su base de ingresos. No es una conspiración malvada, es simplemente la naturaleza del negocio. Por otro lado, los folletos de recursos humanos en las empresas están estancados en una mentalidad de hace 30 años. Una época donde los saldos de estas cuentas eran mínimos y todavía existían las pensiones de beneficio definido que cubrían las necesidades básicas. El sistema ha cambiado, el código tributario ha evolucionado y los patrimonios han crecido exponencialmente, pero el consejo sigue siendo el mismo. Aporta al máximo. Esta negligencia estructural te empuja a un túnel donde la única salida es pagar un peaje mucho más alto de lo que te prometieron. Gestionar el sistema requiere entender que, a partir de cierto nivel de riqueza, tu trabajo ya no es solo acumular, sino diseñar una arquitectura de activos que no te convierta en un rehén de tu propia disciplina ahorradora a los 70 años. Existe una dimensión de esta arquitectura financiera que la mayoría de las personas en sus 40 años no han modelado en absoluto, y que yo llamo la trampa de la liquidez. El dinero retenido en tu plan de jubilación tradicional es, por diseño, extremadamente difícil de acceder antes de los 59 años y medio, sin activar penalizaciones del 10%, además de los impuestos ordinarios. Esto significa que si tu plan de vida implica dejar de trabajar a los 50 o 55 años, y hay muchas más personas en su cuarta década diseñando silenciosamente esta salida de lo que las redes sociales profesionales te permiten ver. Una cartera concentrada excesivamente en planes de impuestos diferidos es, en esencia, una jaula. Una jaula muy cómoda y con ventajas fiscales, pero una jaula al fin y al cabo. El mayor error que cometen quienes aspiran a una jubilación anticipada es descuidar su cuenta de inversión sujeta a impuestos, porque este es el puente necesario para cruzar los años que separan tu vida laboral activa de la edad en la que puedes tocar tus fondos de jubilación sin que el sistema te castigue. Si hoy tienes 47 años y deseas retirarte a los 55, necesitas activos líquidos para cubrir casi 5 años de gastos antes de poder acceder a tu cuenta tradicional. Cada peso adicional que aportaste por encima de lo que tu empresa igualaba,
en lugar de destinarlo a una cuenta de corretaje flexible, hizo que ese puente sea más delgado y precario. No es que el plan de jubilación sea malo, es que construiste una unidad de almacenamiento masiva cuando lo que realmente necesitabas era construir un puente. Hay una historia que ilustra este error mejor que cualquier gráfico de barras. Una mujer a la que llamaremos Diana pasó 19 años como gerente de producto, siendo metódica y maximizando su plan de retiro cada año sin falta. Nunca abrió una cuenta de inversión sujeta a impuestos, porque, en su mente, eso se sentía menos oficial o menos disciplinado. Para cuando cumplió 52 años, tenía 1.700.000 unidades en su plan tradicional, pero apenas 11.000 en su cuenta de ahorros corriente. Cuando su empresa fue adquirida y su puesto eliminado, se encontró con una indemnización de 8 meses y luego el vacío absoluto. Tenía más de 1.000.000 de unidades en una caja cerrada bajo llave y no tenía suficiente puente para llegar a ellas, sin pagar una penalización del 10%, más impuestos por cada unidad que necesitara para vivir. Diana terminó regresando al trabajo, no porque no tuviera el patrimonio suficiente para retirarse, sino porque la arquitectura de liquidez de sus ahorros hacía que fuera funcionalmente imposible jubilarse en sus propios términos en ese momento. Aquí es donde la estrategia de Marcos cobra sentido. Su planificador no le dijo que dejara de ahorrar, sino que reestructurara sus prioridades en 3 niveles lógicos que cualquier inversor sofisticado debería seguir para evitar el destino de Diana. El primer nivel es la aportación paritaria del empleador, que es innegociable bajo cualquier circunstancia. Es un retorno instantáneo del 100% que no puedes obtener en ningún otro lugar. El segundo nivel es el cubo de ventajas fiscales superiores, que incluye la cuenta de ahorros para la salud, el mejor vehículo fiscal que existe, con triple exención de impuestos, y la cuenta de tipo Roth. Estas cuentas son cruciales porque el dinero entra después de impuestos, crece libre de ellos y nunca es forzado a salir por distribuciones obligatorias a los 73 años. El tercer nivel es la cuenta de inversión sujeta a impuestos, que ofrece acceso total a tu capital en cualquier momento, sin límites de aportación y con la ventaja de tributar por ganancias de capital a largo plazo, que suele ser una tasa del 15% para la mayoría, en lugar de las tasas de ingreso ordinario que pueden duplicar esa cifra. La ironía final de este sistema se manifiesta en las nuevas leyes de 2026, donde el gobierno ha introducido la superaportación de recuperación para personas de entre 60 y 63 años, permitiendo inyectar hasta 11.250 unidades adicionales. Pero hay un giro cómico y revelador. Para quienes ganan más de 150.000 unidades anuales, la ley ahora exige que estas aportaciones adicionales se realicen obligatoriamente en cuentas de tipo Roth. Es como si los propios arquitectos fiscales del gobierno hubieran mirado sus propios datos y hubieran decidido que las personas de ingresos altos no deberían seguir metiendo más dinero en el vehículo tradicional de impuestos diferidos. Porque ese desastre fiscal futuro sería inmanejable. El propio sistema te está obligando a adoptar la estrategia correcta, admitiendo implícitamente que el modelo tradicional tiene un límite de eficiencia que ya has superado. El reloj de la cuenta de jubilación tradicional ha dejado de marcar a tu favor, y es momento de que tú tomes el control de la llave de esa unidad de almacenamiento, antes de que el fisco decida vaciarla por ti y cobrarte una penalización del 25% si olvidas sacar tu propio dinero a tiempo. Para cerrar este ciclo de análisis, debemos observar el impacto real de la reestructuración que Marcos decidió implementar a los 51 años, porque la diferencia entre su trayectoria original y su nueva estrategia no se mide solo en dinero, sino en soberanía financiera.
Si Marcos hubiera seguido la inercia del sistema, maximizando su cuenta de impuestos diferidos sin cuestionar la narrativa oficial, al llegar a los 65 años, habría acumulado aproximadamente 1.900.000 unidades en ese único vehículo. A primera vista, la cifra impresiona, pero es un espejismo de prosperidad. Al cumplir los 73 años, su primer retiro forzoso sería de 71.600 unidades, lo que sumado a su seguridad social, lo lanzaría de cabeza al precipicio de los recargos en el Seguro Médico Nacional y a una tributación del 85% de sus beneficios estatales. Sin liquidez externa, Marcos sería un hombre rico en papel, pero un rehén del código tributario en la práctica, obligado a desmantelar su patrimonio bajo las condiciones más desfavorables imaginables. En contraste, el Marcos estratega, aquel que decidió redirigir su excedente después de asegurar la aportación de su empresa, llega a la misma edad con un ecosistema diversificado, 1.100.000 en la cuenta tradicional, 350.000 en su cuenta libre de impuestos y 210.000 en su cuenta de inversión flexible. Su retiro forzoso a los 73 años cae a 41.500 unidades, manteniéndose por debajo de los umbrales de castigo fiscal. Marcos no solo tiene el mismo patrimonio total, sino que ahora posee el poder de decidir de qué bolsillo sacar el dinero cada año para optimizar su factura tributaria. Tiene un puente para retirarse antes si lo desea y una armadura contra los cambios futuros en las leyes impositivas. Esta transformación nos enseña que el éxito financiero en la madurez no consiste en trabajar más duro por el dinero, sino en transitar de ser un ahorrador obediente a ser un gestor del sistema. La mayoría de las personas se quedan atrapadas en la fase de acumulación primitiva, creyendo que un saldo más alto en una sola cuenta es sinónimo de mayor seguridad. Y la realidad es que la seguridad proviene de la diversificación de las estructuras fiscales, no solo de los activos. Para quienes buscan este nivel de control, he diseñado un marco de trabajo que llamo el código de salida. Una metodología que convierte la incertidumbre en un plan de ejecución con fechas y cifras concretas. En él, profundizo en conceptos como la trampa del retiro del 4% y cómo sustituirla por métodos de retiro dinámicos que no agoten tu capital durante los años de distribuciones obligatorias. También detallo la estrategia del puente para la seguridad social, que permite retrasar el reclamo de beneficios para aumentar tu renta vitalicia sin descapitalizarte en el proceso. No es una guía de consejos genéricos, es una arquitectura matemática para quienes entienden que el tiempo es su activo más valioso y que cada decisión de redirección de capital hoy es una inversión en su libertad futura. Para que puedas comenzar esta transición hoy mismo, te propongo 3 acciones tácticas inmediatas que no te tomarán más de 45 minutos. Primero, localiza el aviso de divulgación de comisiones de tu plan actual. Si tu tasa de gastos total supera el 1% y estás en un fondo con fecha de jubilación predeterminada, cámbiate de inmediato al fondo indexado de menor costo disponible. Esa simple acción puede rescatar decenas de miles de unidades en intereses compuestos que hoy estás regalando a la gestora. Segundo, modela tu retiro obligatorio futuro. Proyecta tu saldo actual al 6% anual hasta los 73 años y divide el resultado por 26.5. Si esa cifra, sumada a tu pensión estimada, supera las 100.000 unidades, tienes un problema de concentración fiscal que debe empezar a corregir redirigiendo tus aportaciones excedentes. Tercero, abre y comienza a alimentar tu cuenta de inversión sujeta a impuestos con fondos cotizados de bajo costo y alta eficiencia fiscal. Este es tu fondo de prejubilación, tu cuenta de libertad y el puente que te permitirá dictar los términos de tu salida del mundo laboral.
Este video no ha sido realmente sobre cuentas de jubilación o leyes tributarias. Ha sido sobre la diferencia entre ser un pasajero en un sistema diseñado para beneficiar a las instituciones y ser el arquitecto de tu propia autonomía. La unidad de almacenamiento es una herramienta útil cuando empiezas, pero no permitas que se convierta en tu prisión cuando finalmente estés listo para disfrutar de lo que has construido. Si valoras este enfoque sistemático y desprecias el ruido superficial de los medios financieros tradicionales, te invito a suscribirte. No lo hagas por el algoritmo. Hazlo como un compromiso consciente con la gestión profesional de tu patrimonio. El sistema está diseñado para que sigas las reglas de 1989. Tú estás aquí para ganar el juego con las reglas de 2026. La matemática no miente, pero solo sirve a quienes tienen el valor de leerla y la disciplina de actuar en consecuencia antes de que el gobierno decida quedarse con la llave de tu futuro.